Agradezco al CUDES, que siempre me da oportunidades impensadas, y en este caso le agradezco muy especialmente porque me ha permitido presentar para ustedes una obra que tiene para mí una gran carga de afectividad y que se titula La Flor del Jardín, como se ha dicho, es una cantata de la independencia argentina. Esta cantata fue escrita por mí, y disculpen lo autorreferencial, pero está un poco en el pedido, en lo que hemos hablado con el doctor Bosca, que me autorizaba a decir, o casi me empujaba a decirlo. Esta ha sido compuesta por mí a pedido de uno de mis grandes maestros. Ese gran maestro que voy a evocar acá fue el doctor Augusto Raúl Cortázar. El doctor Cortázar, que había sido mi maestro en la Escuela Nacional de Danzas, de donde salimos muchos de los estudiosos del folclore como ciencia después, en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, y con quien seguimos trabajando en el Fondo Nacional de las Artes, en la Universidad Católica. Yo he heredado ahora el Centro de Estudios Folclóricos que dirijo y que él fundó con Monseñor Derisi y que él dirigió durante muchos años. El doctor Cortázar tenía mucho de visionario, y además era visionario más con el corazón que con el intelecto, sí, siéndolo mucho con el intelecto. Y me dijo una cosa curiosísima. Era el año 65, en sus finales, año clave para mí, ya que estamos diciendo lo autorreferencial, el año en que me casé. Y ese año, con tantos cambios, uno estaba un poco a la expectativa de distintas decisiones que había que tomar, y poco se pensaba en ese momento, no tanto como ahora, aunque el año pasado mucho no se pensó tampoco, en que se venía el sesquicentenario de la Declaración de la Independencia. Pero el doctor Cortázar, que tenía todas las cronologías absolutamente pensadas y no se le escapaba nada de todo ello, precisamente porque él quería que la gente valorizara todos los aspectos de la vida y de la cultura argentina, a lo que él había dedicado sus 3 profesiones, la de bibliotecario, la de abogado y la de doctor en filosofía y letras. Bueno, muy bien, ese año había ocurrido algo en la cultura, curiosamente artística, pero artístico-mediática de nuestro país, y algo muy importante. El maestro Ariel Ramírez había compuesto la Misa Criolla, y el poeta, colega académico Félix Luna lo había acompañado con otro trabajo que se difundió junto con la Misa Criolla, que fue La Navidad Nuestra. El doctor Cortázar se entusiasmó con esto y tuvo una idea que sobrepasó mis posibilidades de folclorista de ese momento, ¿no? No era yo todavía doctora en letras, tenía mi título de la Escuela de Danzas y era investigadora del Instituto Nacional de Antropología, pero a esto no se me había ocurrido. ¿Saben por qué? Porque yo no había mostrado nunca poesía mía escrita por mí. Yo había recopilado ese libro Cantares Históricos de la Tradición Argentina, que fue mi primer libro, pero que estaba construido sobre los materiales de la colección de folclore del año 1921, esos legajos manuscritos que habían mandado al Consejo Nacional de Educación los maestros de las escuelas Laínez, un material maravilloso que me dio realmente satisfacciones magníficas, y siempre sueño con que en cada pueblito se haga
homenaje a esos maestros que enviaron con tanto desinterés y con tanta sabiduría esos materiales al Consejo Nacional de Educación, institución benemérita que se había hecho digna de esos esfuerzos por parte de los maestros de localidades muy pequeñas. Lo cierto es que yo había publicado ese libro que hizo bastante barullo, porque, bueno, fue publicado por la Comisión Nacional Ejecutiva del sesquicentenario de la Revolución de Mayo, y era un enfoque distinto, por supuesto basado en la obra de Juan Alfonso Carrizo y en los lineamientos teóricos de Bruno Jacobella. Pero lo cierto que sí, yo tenía en dedos y en memoria, mucho más que ahora, muchísimos cantares, pero yo no había publicado todavía versos míos, si bien los tenía. Me llamó el doctor Cortázar y me dijo: mire, Olga, usted tiene que escribir una pieza semejante a lo que ha hecho Félix Luna con la Navidad Nuestra, y lo tiene que escribir para el sesquicentenario de la Declaración de la Independencia, que se celebrará el año próximo. Fue un mandato. Y yo dije: ¿qué puedo hacer si me lo pide Cortázar? No se le podía negar nada. Cortázar era la generosidad mayor en todo sentido. Era aquel que le comunicaba a uno por teléfono lo que estaba elaborando como teoría, y uno después tenía que hacer un esfuerzo para recordar que no lo había pensado uno mismo, sino que era algo que había recibido por teléfono, sin ningún testigo, del doctor Cortázar. Es decir, la máxima confianza, la máxima bondad y generosidad. ¿Y qué fue lo que hice? Le consulté a mi marido. Me dijo: no, tenés que escribir. Y así fue. Empecé a escribirlo y lo pensé. Todavía no tenía hijos, pero cuando surgió esto, ya al año siguiente, ya había nacido Mariano, nuestro hijo mayor, que tiene 50 años ahora, lo mismo que la cantata. Y surgió La Flor del Jardín, cantata de la Independencia Argentina. ¿Cuál fue la estructura de esta obra? ¿Cuál fue el sentido que quise darles? Yo estructuré este trabajo sobre el eje de la profecía de San Francisco Solano, cuando dijo: Salta saltará, Esteco se hundirá, San Miguel florecerá. Lo cierto que el santo del violín, que es al mismo tiempo el patrono de los folcloristas, como lo destacaba la doctora Berta Elena Vidal de Batini, esa gran maestra que recogió 10 tomos de cuentos y leyendas populares de la Argentina, caminando como inspectora de colegios los pagos de la patria, esa orientación con el eje de esta profecía a mí me hizo pensar que estaba bien encaminada hacia que la independencia podía ser considerada desde el punto de vista metafórico como un equivalente a esa flor, a ese florecer en Tucumán que había pronosticado, que había profetizado San Francisco Solano. Tiempo y espacio fueron los elementos con los que yo jugué en la composición de esta obra. Ya vamos a empezar a ver un poquito algunos, si es que yo puedo hacerlo, soy absolutamente inútil para estas cosas. No, acá tengo bueno, entonces lo pensé para la infancia, para la juventud, y escribí unas palabras que ahora han sido conservadas y que ahora vuelven a tener sentido, y lo tuvieron especialmente para mí cuando ya nacieron mis 3 hijos, y cuando pensé en ellos, y cuando pensé en publicar esta cantata. La cantata no pudo publicarse en el número que siguió
de selecciones folclóricas Conex que sacaba el doctor Cortázar, porque ese número no salió y debí esperar hasta el año 81 en que por mi cuenta y como un fascículo lo publiqué yo, dado que ya varios maestros, varios profesores de la escuela de danza como el Ojo Vidal, el maestro Colombo Mossetti, habían comenzado a ponerle músicas y al mismo tiempo el maestro Pintos, el maestro Arnoldo Kitsis, un día me sorprendió con 50 alumnos del profesorado de folclore tocando instrumentos aborígenes y en ellos el Carnavalito de la Independencia, que se titula precisamente La Flor del Jardín. Tuve que publicarlo entonces y le puse este prólogo. Cantemos a la patria, revivamos los días iniciales, exaltemos los nombres de los héroes que hicieron de esta tierra una nación, coronada con laureles de gloria y palmas de justicia. Recordemos los hechos que fundaron la patria, porque no son leyenda, sino historia, recreación presente de un pasado amasado con sueños argentinos y con sangre argentina en el suelo de América. Cantemos a la patria con la voz de sus hombres, de sus mujeres, de sus niños, con la diversidad de sus acentos, con la unidad profunda de un destino asumido por todos, para siempre. Buenos Aires dio el grito de libertad, conmovió al sur con su clarín sonoro y en las guitarras, huellas y cielitos cantaron las acciones de sus hombres. Tucumán recogió la idea de patria y en ella floreció la independencia. La tradición del norte celebró con bagualas, fiesta de caja y coplas, aquel prodigio anunciado por San Francisco Solano, el santo del violín. Triunfos, firmezas, cuandos y malambos, zambas y huaynos indios, hechos carnavalitos, arrullaron la infancia de la patria. Cantémoslos ahora. Mayo y julio son hitos de una gesta que no cesa. Hoy, como antes, es necesario mantener la llama votiva del ideal que nos ha sido dado en custodia. Por eso es que quiero invitar a las jóvenes generaciones argentinas a cantar a la patria. Como en los viejos libros de cordel, como en las hojas sueltas, hallarán letras nuevas para formas antiguas, palabras que pueden reemplazarse, vestirse con diversas melodías, versos que en su modestia aspiran a transfigurarse, a ser flor para embellecer por un momento, a ser paloma para volar sin dueño, hacer nube para alcanzar el cielo azul y formar en él la bandera de la patria. Versos con vocación de nube que al dejar de ser caigan en lluvia fecundante sobre la tierra para volver un día en flor, en paloma y en nube, cantando siempre las glorias argentinas. Firmado por la autora, 1966. La idea de hacer con esto lo que antes no había en mis clases, que es un PowerPoint, precisamente quiere traer los elementos que en los colegios pueden ser útiles para una visión un poco materializada de lo que estamos evocando. Así en el sur he puesto un símbolo de la patria, un símbolo no demasiado utilizado en colegios, es nuestro escudo nacional, que fue aprobado también por la Asamblea del año 13. Aparece luego un mapa de nuestra actual República Argentina. Ya vamos a contrastarlo después en la memoria con otros mapas que aparecerán aquí. Y aparece por fin una imagen en que hay dos personas, una de ellas con una guitarra visiblemente, y estos son los payadores que vamos a tratar de, en la memoria, tratar de ponerlos en el canto de la primera pieza. A ver, no fue así. Bueno, ahora para pasar a la segunda, ¿era esta? Sí, con este. Bueno. Dice
la primera pieza, que es una milonga campera, no una milonga urbana. Saben ustedes que la milonga campera no se baila, se canta solamente, ¿no? La que se baila es la milonga urbana. Pero con todo, si uno quiere en una puesta en escena, yo trato en el libro que he sacado, trato de sugerir a los docentes distintos tipos de elementos a utilizar en una puesta en escena. En una puesta en escena, una milonga campera puede caminarse, pueden aparecer los personajes que luego van a actuar o van a bailar otra pieza y utilizarla de esa manera. Pero no nos olvidemos que la milonga campera es una especie lírica, como diría el maestro Carlos Vega, de lírica pura, no de lírica aplicada, como sería esa lírica que supone o que permite la utilización como danza. Y dice: en nombre de Dios comienzo, fuente de sabiduría, a cantar las grandes glorias que hicieron la patria mía. Del árbol nació la rama y de la rama la flor, que el palo se haga guitarra en los brazos del cantor. Sonora y plural guitarra, acompañe voz que es coro de los fantasmas heroicos que con mi cantar evoco. Del árbol nació la rama y de la rama la flor, y de la flor la semilla, se haga verbo en el cantor, y que el verbo se haga eco y el eco himno divino para celebrar los triunfos que tuvo el pueblo argentino. Del árbol nació la rama y de la rama la flor, semilla fue la de mayo, la que en julio floreció. Quiero señalar a ustedes que acá, en esta invocación para dos voces, hay una idea de magia. Hay una idea de magia implícita, una magia modesta, pero estoy invocando los manes de la madera que se haga guitarra y de la voz, ¿no es cierto?, que tome cuerpo, que con los otros elementos que se la están entregando. Es decir, cuando uno escribe poesía es muy bueno trabajar con metáforas que nos permitan salir del mundo apegado a la tierra y tratar de flotar en otro más espiritual. Eso no lo hacen solamente los grandes poetas. El pueblo, los payadores, las cantoras, las copleras de Baguala son grandes maestros todos ellos en hacer estos artilugios. Aparece luego el primer interludio de La voz sin tiempo, porque me vi obligada a incorporar un elemento ficcional, por cierto, que es la voz sin tiempo. ¿Por qué? Porque el tiempo y el espacio, como dije, estaban jugando muy fuertemente conmigo en la creación. Del espacio ya habíamos visto que si se decía la profecía de San Francisco el Solano, él mismo nos paseaba por distintas ciudades con distintos destinos de ese noroeste argentino. Salta, saltará. Esteco, la ciudad que se perdió, era una especie de Sodoma o Gomorra de nuestras tierras americanas, un lugar que decía que tenía también las calles tapizadas de plata o las casas revestidas de oro, y que la gente era absolutamente materialista y que se dejaban de lado los valores del espíritu, y por eso es que Esteco fue condenada. Y por fin San Miguel, la que estuvo destinada a florecer. Entonces dice: semilla de la patria, la colonia, la matrona sagaz, sintió primero en el ritmo apacible de su aldea como el latín de un corazón inquieto. Germinaba en el Plata nueva vida y entonces tuvo miedo. El valor de los criollos había sido puesto a prueba años antes, cuando el inglés altivo dejó en esta tierra sus banderas. Pero solo el valor no fue el motivo, semilla fue la idea. Mayo llegó por fin a Buenos Aires, lavado por chubascos pasajeros, aunque nada podía ser más limpio que el sol de libertad que hubo en su cielo. Lo que queremos mostrar aquí
es qué pasaba en aquel momento y cuáles eran las dimensiones del virreinato del Río de la Plata. Muchas veces en internet me encuentro con mapas sumamente equivocados, donde la provincia de Buenos Aires se la marca con un pedacito, tal vez está marcado un poco allí Buenos Aires. Pues no, Buenos Aires, en la documentación de archivos, se nos muestra que tenía injerencia, los historiadores me dirán que sí, sobre las costas patagónicas, sobre toda la Patagonia y hasta las Malvinas, ¿no es cierto, Horacio? El protomedicato, los curatos de campaña, las estancias, las Malvinas no estaban allí colgando solas, sino que todo lo que seguía, aunque no estuviera poblado, pertenecía a las obligaciones que tenía Buenos Aires, en esta visión del virreinato. Acá hay algo importante, porque evidentemente las invasiones inglesas constituyeron la ocasión propicia para que los criollos de Buenos Aires, con el apoyo de los de Montevideo, que por cierto, saben ustedes que la querida y hermana ciudad de Montevideo había sido fundada primero por 11 familias porteñas, hasta que llegaran los canarios y luego los gallegos, que debían ser sus pobladores, pero esa ciudad fue fundada para que pudiera ser defensora de Buenos Aires, era algo que estaba en su sino de fundación, y muy bien lo hicieron los montevideanos con gran valentía en ocasión de las invasiones inglesas. Entonces dice, cuando el inglés altivo dejó en esta tierra sus banderas, ¿no es cierto? Y por fin llegó mayo, y mayo con esa tradición y ese famoso cuadro con la llovizna y con las discusiones acerca de si llovía o si no llovía, pero lo importante acá, y yo les dejo como un texto que es muy interesante, el de Lucio Vicente López sobre la gran semana de mayo, donde se cuenta testimonialmente todo lo que vivían los patriotas en ese momento. Lo que sigue es ahora algo que no lo vamos a bailar, no se va a bailar, pero sí es para bailar, que es una huella. Una huella es un baile de pareja suelta, independiente, de la era de la gallarda, un baile de galanteo, pero que tiene al mismo tiempo una figura que demuestra que ya con los bailes de esa primera generación, que son los que corresponden al grupo del Gato, la chacarera, el triunfo, ya había entrado una figura que es propia de las contradanzas, que es el darse la mano y el que el caballero haga hacer un giro a la dama. Ese darse la mano ya sale de la era de la gallarda y penetra en la era de las contradanzas. Bueno, hay una huella que se llama huella de la semilla y comienza diciendo: a la huella por los caminos, que sepan la noticia los argentinos, a la difícil huella de los patricios, que la libertad pide 1000 sacrificios, que las vidas más caras y las haciendas en aras de la patria se hacen ofrendas, y a la huella de la semilla, que un día dará frutos de maravilla. Acá estamos evocando los salones. Se ha dicho muy bien, los maestros, los grandes presidentes de la academia han marcado esto, el tema de la colonia. Sabemos muy bien que antes de la llegada de los Borbones, nuestras comarcas americanas eran reinos ultramarinos de España, y tenían los mismos derechos los ciudadanos, los mismos derechos que los peninsulares. La llegada de los Borbones cambió totalmente esto, y fue lo que los criollos no podían aceptar, porque los criollos, siguiendo también las costumbres españolas para las clases altas, porque no debemos negar que España, como dije, nos legó muchas cosas buenas. Nuestros criollos jóvenes y buenas posiciones en sus familias estudiaban en Charcas o estudiaban en Europa, en cualquiera de los países, y vemos cómo llegaron a mayo y a julio estos jóvenes profundamente ilustrados, Eso es porque no podemos decir que España no nos educó,
no se educaba lo que tampoco se educaba en España. Por ejemplo, el estatus de la mujer en la educación, o todavía había esclavos. Claro que esa sociedad no la podemos imaginar desde nuestra visión, pero sin embargo, Manuel Belgrano creó escuelas para niñas, proponía eso todo el tiempo, y también escuelas de arte. Una escuelita de arte nuestra acá en Barracas se llama Manuel Belgrano porque rememora la primera escuela de bellas artes que creó este gran prócer argentino. Y viene el segundo interludio de La voz sin tiempo. Años de lucha. En campos de batalla luce el coraje sus primeras lidias. Más arduas son tal vez las que en el seno de las viejas familias libran jóvenes criollos rebelados contra corruptas normas opresivas. Estructuras que caen después de siglos de segura vida, incertidumbre en débiles y cautos, fuego sagrado en las mentes patricias. Los heroicos gobiernos del principio de todo carecían, y todo lo sacaron de la nada, pidiendo gracia a la bondad divina, hasta tener el cielo en su bandera y usarlo por divisa. Aquí he puesto yo un baile que se titula precisamente, que se llama El cielo o El cielito. Todos conocemos. ¿Alguien acá alguna vez, levantemos la mano, bailó el cielito en el colegio? ¡Ay, qué lindo, chicas, qué bueno! Entonces ustedes han disfrutado de lo que es esta danza. Son contradanzas criollas. La contradanza, ustedes saben, es una derivación de la country dance inglesa, Isaac de Orleans, el maestro de danzar de la corte de Luis XIV, fue enviado por el rey Sol, que era gran bailarín y creía la academia de danza en la corte, fue enviado a la corte inglesa. Y dice, ¿qué es lo que ellos bailan? Que sea más lindo, más divertido que estos puros minués, tan bajitos, ¿no es cierto?, tan aterros y tan lentos, tan señoriales. Pero los que bailan, ¿quiénes son? Los jóvenes, y querían algo más juvenil. Y así fue como Isaac de Orleans vio que bailaban estos bailes en que todos se tomaban de la mano, hacían cadenas, hacían evoluciones, intercambiaban parejas, y le pareció muy divertido. Bueno, lo cierto es que llevó eso a Francia. En Francia perdió el country, es decir, perdió el campo, ¿no es cierto? Y se convirtió en contradanza, la contradanza. Nosotros heredamos las contradanzas porque era lo que se estilaba entonces en las cortes, y la contradanza dio en nuestro país, por ejemplo, no solo el cielito, sino también el pericón, y hasta una forma del carnavalito, que es lo que se llama el carnavalito moderno, es decir, bailado en parejas, no ya la ronda prehistórica con que se baila el hoy hoy, ¿no es cierto?, o el brincar con erque, en las zonas donde esto también está coexistiendo. Entonces el cielito, es muy difícil escribir coplas de cielito porque tenemos precisamente el nacimiento de la patria, tenemos precisamente el nacimiento de la independencia con aires de cielito. Hubo cielitos que no se referían a la independencia, hubo cielitos anteriores a Bartolomé Hidalgo. Lo que pasa que con el montevideano Bartolomé Hidalgo no solo tenemos una pieza discutida que se titula, y yo la voy a leer, es el cielito de la independencia, sino también muchas otras piezas indiscutibles del sello de Bartolomé Hidalgo, porque son gauchescas y que él compuso con gauchos porteños, porque se había venido a vivir a Buenos Aires este brillante, joven, pobre y enfermo montevideano que murió a los 34 años en Morón, tísico, y que dejó, sin embargo, ese fenómeno, uno de los hechos más importantes que la historia de la literatura registra, según Jorge Luis Borges, la poesía gauchesca. Bueno, leer unas coplas de cielito, pero tengo que hacerlo, estas son las mías de acá, para bailar.
Allá va cielito y cielo, celeste como el ideal, blancas palomas lo cruzan y el sol lo quiere alumbrar. Vaya un cielo por Belgrano y un cielo por San Martín y un cielo por los soldados que llevan a combatir. Cielo, cielito y más cielo, cielito de las milicias, con qué ilusión las esperan las lindas criollas patricias. Este criolla se lo debo a María Sáez Quesada. Ahí decía las lindas damas patricias. Y María, con una buena idea y con una gran sencillez, me dijo: te gusta mucho damas, parece demasiado estereotipado, parece demasiado duro, mucho salón. Tenés razón, ella no me dio la palabra, pero como que me la hubiera infundido, de manera que le puse las lindas criollas patricias. Y efectivamente, las mujeres que han tenido un gran papel en todos estos tiempos de la independencia, ahí figuran como un homenaje nuestro. Luego vienen lo que dice acá, los primeros triunfos que le canta un moreno a su amita y a la negrita cebadora. Todos recordamos esos cuadros donde aparece un interior de una casa de virreinal y donde aparece una niña en el estrado y una negrita, una morena cebadora, y yo he imaginado que afuera de la casa llegaba un moreno, ¿no es cierto?, y que le cantaba a su amita y a la negrita cebadora. A ver si tengo algo acá para mostrar. No, así es esto. Sí. Y entonces le cantaba estos triunfos. Dice: este es el triunfo, niña de Tucumán, y ya dicen los chasquis que huyó Tristán. Este es el triunfo, negra, vienen diciendo que nuestros son los lauros de San Lorenzo. Este es el triunfo nuestro, triunfo triunfante. Yo no soy caballero, iré de infante. Este es el triunfo grande del año 13 que convoca asamblea constituyente. La música que el maestro Ricardo Altieri compuso para esta pieza que viene ahora, que es previa al gran momento de nuestra presentación, que es el momento en que se van a presentar nuestros bailarines, es muy linda. No la vamos a poder escuchar porque está en la parte, pero ustedes, los que tienen el libro, tienen el disco, de manera que pueden oírlo. Y este es el tercer interludio de La voz sin tiempo, que dice: mas toda decisión es peligrosa. ¿Qué sistema adoptar y qué gobierno? Las provincias del Río de la Plata demoran el acuerdo. Dictar constitución no era posible en aquel año 13, pero se confirmó el grito de mayo y patria y libertad se hicieron leyes. Libertad, que no exista ya la mita y basta de encomiendas. Libertad, sin tormentos para el preso ni privilegios para la nobleza. Libertad, que ya nadie nazca esclavo, que nadie sea esclavo si aquí llega, que todos canten fuerte nuestro himno y rompan sus cadenas. Y ahora yo voy a llamar a Darío Pizarro, a Gloria Villanueva y a sus colegas para que nos pongan danza, como ellos solo saben hacerlo, a la segunda parte que empieza con la profecía de San Francisco Solano. Cuando quieran poner la música, yo no sé. Una vieja profecía dijo: salta, saltará. Y allá en Tucumán la hermosa San Miguel florecerá. ¡Que viva el nuevo triunfo! Belgrano en Salta, ¿qué digo? Belgrano en Salta. Si es grande su victoria, más lo es su alma. ¿Qué digo? Más lo es su alma. Este es el triunfo, amigos, más admirable. Más admirable.
cuando Tristán al primo le mandó el sable. ¡Ay! Le mandó el sable. Le mandó el sable, cierto. Miente quien dice, amigos, miente quien dice que en vida de soldado no hay días felices. Se olvidan las cicatrices. La risa de los criollos cuando inventaron la historia en que a los jefes contrarios los ponían bien en solfa y cantaban divertidos estas coplas juguetonas. Aseguran por muy cierto que a Goyeneche Tristán con un soldado alemán escribió medio muerto. Ahí te mando, primo, el sable, no va como yo quisiera. De Tucumán es la vaina, de Salta la frontera. Pero la guerra sin tregua, se quiebran los juramentos. Tristán juró estar rendido, pero no dio cumplimiento. Rumor de crueles derrotas le llega entonces a Salta y se erizan sus fronteras de cardones y de lanzas. El que con firmeza y firme lleva consigo un caudal, los perjuros y traidores tienen que terminar mal. Escúchenme, es muy difícil lo que acaban de hacer, porque bailaron la firmeza con una letra que no es la letra de la mímica que dice la firmeza. Como un tigre en acecho sobre los enemigos de la patria. Saltó Salta, sus hombres, sus mujeres y sus niños asaltan. Un centauro gigante los convoca, Martín Güemes los llama. No pregunten por mi nombre, Naranja de Orán, no quieran hacer memoria, ramito de albahaca para el carnaval. yo soy un poco de tierra, Naranja de Orán, que viene a contar su historia, ramito de albahaca para el carnaval. Tierra he sido de esta tierra que a Güemes acompaño. Viva mi Salta y peleemos, que hoy somos, mañana no. Preparen guardamontes y caballos que Güemes los aguarda. La partida de gaucho va dispuesta a vencer o morir en la batalla. ¿Cuándo regresarán al rancho? ¿Cuándo cultivarán tabaco? En los telares, viejas madres indias urden sus telas con antigua magia para que las mujeres de esos criollos les tejan como ponchos sus corazas. ¿Cuándo Salta será de caña? ¿Cuándo de azúcar y naranja? Al grito con que estalla un entrevero, brota sangre en los sables y tacuaras, ceibales de dolor junto a los ríos, corriente colorada. Pero no muere el verde de la espera, y es verde toda Salta. ¿Cuándo habrá ropa en las bailas? ¿Cuándo la paz de las majadas? Cueros
defienden la tierra. Ya vendrá el cóndor a salvar la patria. en Mendoza. ¡Viva la cueca! San Martín se prepara para su empresa. Ni uniformes, ni ponchos, ni mulas. Tiene el patriota, mas su temple de acero no sabe de las derrotas. y ya se apronta para su hazaña el que ha nacido en Yapeyú. Vamos, traemos libres a Chile y al Perú. En Mendoza, Tierra del vino, Fray Beltrán se consagra la causa. del argentino. Esta tropa no tiene bandera, Dijo una niña, y se ponen al punto a abordarla. las mendocinas. Esta es la cueca de los aprontes, con voz vibrante como un clarín. Digamos todos, viva la patria de San Martín. Rica semilla de mayo, ¿cuándo nos darás tu flor, que sin ella no tendremos tus frutos de promisión? Y contestó la semilla, la flor saldrá del jardín, y las provincias ya saben que a Tucumán hay que ir. Jardines perfumados, huertas tranquilas, frescura a la sombra de la conquija. Repicar de zambas adormecidas y un volar de pañuelos, esa es tu vida. Tucumán de azares,
criollas lindas, despierta que la patria te necesita. Despierta que la patria te necesita. La paz de la existencia tucumana adquirió poco a poco nueva vida. Sonido mineral de acero y plata, de espadas y de espuelas que son ricas, destellos de oro en las charreteras, caballadas ariscas, llegan los militares, marcial paso y brillazón de fuego en las pupilas. Hábitos sobrios, monacales trajes, santidad y también sabiduría, llegan los decididos religiosos, predicando derecho y valentía. Eran criollos también y eran patriotas, los venerables padres que asistían. Y llegaron los doctos abogados de elegante levita, y las damas colmaron sus tertulias de voces distinguidas. El pueblo, con aloja y empanadas, celebró la noticia que Tucumán reunía en un congreso lo más ilustre de nuestras provincias. Y en las pupilas llegan los militares de estampa antigua. Llamados por la patria que los invita, clérigos y abogados van a la cita. Y el pueblo tucumano se regocija. Viva el Congreso de las provincias. Viva el Congreso tucumanita. El gran día llegó. 9 de julio del año 16, 1800. Era diáfano el aire de la tarde. Estaba azul el cielo. ¿Queréis la independencia, ciudadanos?, se preguntó al Congreso. Sí, fue el rugido de los diputados multiplicado en el corear del pueblo. De aquella afirmación tan formidable, de aquel sí como un trueno, guarda aún ecos la sencilla casa, ecos que son eternos. Y se cumplió así la profecía de los antiguos tiempos. Floreció en San Miguel la independencia, cual lozano portento.